Los invito a que abran sus Biblias ahí en la epístola de Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 5, por favor. Y el tema se llama: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia que nos has traído aquí de vuelta, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad que tenemos de ti, Padre, de escuchar tu palabra, Señor, de escuchar tu consejo, mi Dios, porque nos hace falta todavía muchísimo, Señor, moldear nuestra vida conforme a tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, bendícela, Padre, y también bendice al predicador, Señor, que esta palabra que dé fruto, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 5, versículo 20, unos 2 versículos antes. Si usted muy amable puede poner su mirada ahí en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Con qué propósito se introdujo la ley? Dice Pablo, para que el pecado abundase. En otras palabras, la ley fue dada por Dios como un instrumento para mostrar al hombre la gravedad de su pecado. Así, de la misma manera que un espejo expone todo al descubierto, manchas, suciedad, etc., así también es la ley de Dios. La ley de Dios pone de manifiesto la situación del hombre a causa de su pecado. La ley hace que el pecado manifieste su tremenda dimensión de su pecaminosidad. De ese modo se entiende que la ley se dio para que el pecado abundase. Por eso dice Pablo que cuando la ley se dio, el pecado abundó. Pero cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia también. Dice Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese que muchas personas podrían confundir este pasaje erróneamente. Uno pudiera llegar a pensar y decir, si este es el caso donde el pecado abunda y la gracia sobreabunda, entonces, ¿por qué no seguir pecando? Para que la gracia aumente todavía. Si más pecado, mayor gracia, ¿por qué no continuar viviendo en el pecado? Si la abundancia de pecado produce un mayor abundamiento de gracia, ¿acaso no sería mejor pecar al propósito? ¿Acaso de esta forma no se engrandecería la gracia de Dios aún más? Pablo tenía en cuenta que por allí pudiera haber algunos que razonarían de esta manera, Y es que Pablo sabía de antemano que algunos
tergiversarían la sana doctrina. Al decir Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, algunas personas pensarían que podían llegar a pecar cuanto ellos quisieran, ya que Pablo mismo lo había dicho. Si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Algunos consideraban que como el cristiano no es salvo por cumplir la ley de Dios, entonces no importa cómo vivan, entonces no importa cómo vivamos. Y es que había algunos que tergiversaban completamente la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje, Y esto no es nuevo, Esto no es nuevo hoy. De hecho, esto pasó incluso en el primer siglo. Leamos Judas, versículo 3 al 4, por favor. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que Judas dice dos cosas que están mal con estas personas. En primera, dice que ellos convierten la gracia en una licencia para el pecado. Y en segunda, dice Judas que niegan a Dios por la forma como viven. O sea que estas personas no son espirituales, sino carnales. Son burladores que andan en sus propios deseos, que con una falsa espiritualidad pervierten la gracia de Dios y la convierten en libertinaje. Son intrusos libertinos que utilizan la gracia como una licencia para un comportamiento inmoral. Hermanos, nosotros como cristianos sabemos que el cristiano está llamado a libertad. Usted está llamado a libertad. Pero ¿a cuál libertad? ¿Libertad para hacer todo lo que queramos? No. Libertad de la esclavitud del pecado. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice. Dice: ustedes fueron llamados a libertad, pero no usen la libertad para ocasión para la carne. El verdadero creyente ya no es un esclavo del pecado, porque ha sido puesto en libertad y ahora vive para la gloria de su Salvador. Se goza de su nueva ciudadanía que está en los cielos. El que es verdaderamente libre tiene su deleite en los tesoros celestiales, donde está su ciudadanía y donde está también su Señor. Amén. Pero quien utiliza la libertad para practicar el pecado debe preguntarse si realmente ha sido libertado. Es decir, si ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Y es que un texto fuera de contexto sirve para algunos como pretexto, ¿verdad? Para darle de comer a la carne, que no. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:21, dice, examinadlo todo, dice. Examinadlo todo. En aquellos tiempos, Pablo tenía en cuenta que por allí surgirían algunos que pudieran razonar de esta manera. Entonces Pablo se adelanta y aclara la situación con anticipación, sabiendo que hay gente perversa que puede malinterpretar sus palabras. ¿Y qué les dice ahí en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2? Les dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos nosotros, los que hemos sido justificados, en el pecado, para que la gracia de Dios abunde? Vemos que Pablo, al instante, descarta completamente este pensamiento de el libertinaje con una respuesta tajante y en términos bien claros. El apóstol contesta con un no rotundo. No puedes, en ninguna manera, le dice. Y muestra por qué no puede ser así. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo puedes vivir aún en el pecado si ya has muerto al pecado? Ahora, tenemos que hacer un paréntesis aquí y recalcar que aquí no está diciendo que los creyentes ya no pecan más, Debemos entender que Pablo aquí está hablando de un estilo de vida de pecado. No simplemente de un solo acto o dos de fallo, no. Él se está refiriendo a una vida de pecado. Cuando dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, quiere decir que como creyentes ya no podemos perseverar en el pecado. Aquí la palabra perseverar significa quedarse allí, permanecer en esa situación. Está hablando de alguien que continúa y vive en una conducta pecaminosa. Pablo está hablando sobre una práctica habitual, de un mal hábito, de una rutina. La pregunta es, ¿acaso los cristianos, después de recibir a Cristo, podemos seguir viviendo en el pecado? Dice Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. La otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿acaso la gracia de Dios nos es una licencia para seguir pecando? ¿Puede un cristiano continuar en práctica de su antiguo pecado para que la gracia abunde? Si fuera de esta manera, pues la mayoría de seguro viviría una vida de inmoralidad, ¿que no? La verdad es que el cristiano no puede usar la gracia como una licencia para pecar. La Biblia establece claramente que un verdadero cristiano no vivirá de la manera que le plazca. Dice la Biblia que los cristianos son nuevas criaturas, que los cristianos muestran el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Fíjese que la gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y lastimosamente muchas veces podemos convertir la gracia de Dios en una desgracia,
en una desgracia. Al no tener cuidado, podemos aprovecharnos de ella, convirtiéndola en una desgracia para nuestra vida. Imagínese que alguien le regala a usted una tarjeta de crédito con un saldo límite de $500. Pero usted comienza a gastar y cuando usted se da cuenta el crédito se sobregiró y ahora ya tienes una deuda de $5,000. ¿Qué hiciste con ese regalo? Con el regalo que se te obsequió. ¿Qué clase de respuesta le vas a dar por el bien a esa persona que te hizo? ¿Será que se merecía que te aprovecharas del regalo? Claro que no, ¿verdad? Entonces, no seamos aprovechados. No utilicemos la gracia como ocasión para pecar. No conviertas la gracia en una desgracia para tu vida. No te confíes de los que te dicen que no importa lo que hagas, que mientras estés en el periodo de la gracia no hay problema, de todo se vale. Como quiera, Dios nos perdona, ya no estamos en la ley. Que en la ley era diente por diente y ojo por ojo. Hermanos, no utilicemos la gracia de Dios como libertinaje. No nos aprovechemos del regalo que Dios nos dio, que Dios te dio. Pues ¿cómo podría alguien, sabiendo el precio que Jesucristo pagó por nosotros, seguir viviendo una vida de pecado? ¿Cómo? ¿O pueden los cristianos vivir de la manera que les plazca y aún así ser salvos? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, pero tienes que ser obediente. Dice la Biblia, en otras palabras, que si usted continúa viviendo en el pecado como antes, es porque usted es un pecador voluntario y no ha sido salvo aún. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio en su forma de vivir. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo, porque ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La Biblia dice que estamos muertos, no que estamos viviendo. Tampoco dice que estamos muriendo poco a poco, sino que ya estamos muertos. Fíjese que en el mundo existen dos medios. En el mundo no existe un medio vivo ni un medio muerto. O estás vivo o estás muerto. Así es en el ámbito cristiano. Solo hay dos tipos de personas. Una, las que ya murieron al pecado, y la otra, las que todavía viven en el pecado. Como cristianos, usted y yo ya no vivimos en el pecado. Nosotros hemos muerto al pecado. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Es imposible que si alguien ha muerto al pecado por estar unido a Cristo, continúe pecando deliberadamente y deleitándose en el pecado. Es imposible. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no puede pecar deliberadamente. Es imposible. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es una bendición bien grande, hermanos, ser hijo de Dios. Pregunta,
¿Acaso puede alguien estar muerto al pecado, pero todavía seguir pecando? Pablo responde a esta pregunta con otra pregunta retórica. Dice, ¿cómo puede ser que los que hemos muerto al pecado todavía sigamos viviendo en él? Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vemos aquí que Pablo utiliza la analogía del bautismo en agua para enseñar una realidad espiritual. Y esto es precisamente lo que el acto del bautismo en agua expresa, una realidad espiritual. Muchos sabemos que el bautismo de agua es una acción o una manifestación visible de una realidad invisible. O sea, el bautismo en agua es una expresión externa de una realidad interna que se ha dado. Es el testimonio exterior de nuestra fe interior. Es un símbolo exterior de algo que se ha hecho una realidad en nuestro interior. El bautismo en agua es como el matrimonio, un matrimonio que se casa. El casamiento es un símbolo exterior de algo que ya ha surgido entre dos personas, como es el amor, ¿verdad? Otro ejemplo es cuando ofrendamos. Cuando ofrendamos puede ser un símbolo de la confianza plena que se tiene en Dios. Pues así es cuando el creyente decide bautizarse en agua. Es un símbolo de que usted ya se ha identificado con Cristo en su muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No hay duda que el apóstol Pablo está refiriéndose al bautismo en agua aquí, para identificar al creyente con Cristo, con su muerte y su resurrección. Cuando el cristiano baja a las aguas en el bautismo, está diciendo que ha muerto a la vida anterior. Cuando está debajo de las aguas es como si estuviera sepultado. Y cuando sube de las aguas es como la resurrección a una nueva vida. Por eso Pablo hace la analogía del bautismo aquí. Pero note que el cristiano no muere a la vida anterior en el acto de bautizarse, ¿eh? Claro que no, sino que por su bautismo declara a todo el mundo que ya ha muerto anteriormente cuando puso su fe en Cristo Jesús para salvación. Pero recuerde que el bautismo en agua no es lo que proporciona la salvación. El bautismo no agrega nada a tu salvación. Es decir, no hace al creyente más salvo. El bautismo de agua es solamente una expresión pública de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. Pero no es un medio de regeneración espiritual, sino porque ya fuimos regenerados, nos bautizamos como un símbolo de una realidad interna que se ha dado a nosotros. Entrar al agua simboliza la muerte y el entierro. Salir del agua del bautismo simboliza la resurrección de los muertos y el comienzo de una nueva vida. Lo que Pablo está expresando es que mediante el bautismo simboliza que fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, así también nosotros resucitemos para llevar una vida nueva. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Esta verdad espiritual, hermanos, se ilustra en la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro. Cuando Cristo llegó a Betania a ver a Lázaro, Lázaro ya había estado en la tumba por 4 días. Así que no había duda que Lázaro ya estaba completamente muerto, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Lo resucitó de entre los muertos con el poder de su palabra. Dice Juan capítulo 11, versículo 43, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Salió Lázaro de la tumba, y cuando salió todavía estaba envuelto con los lienzos fúnebres. Todavía estaba atado Lázaro. Dice Juan 11:44, dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, el mensaje es que Lázaro había sido resucitado para andar en vida nueva. Para andar en vida nueva. Dice ahí en Juan 12, versículo del 1 al 2, vemos a Lázaro que había muerto, sepultado y resucitado, y ahora estaba sentado con Cristo a la mesa en compañerismo con él. Ponga su mirada ahí en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 2, por favor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Vemos que Lázaro había muerto y resucitado. Había sido libertado para andar en vida nueva. Y ahora vemos a Lázaro sentado con Cristo en la mesa. Hermanos, todo esto ilustra una verdad espiritual. Que nosotros también hemos sido muertos, resucitados y libertados para andar en vida nueva. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 5 a 6, dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros queremos vernos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, primero tenemos que ser resucitados con Él. Pero no podemos ser resucitados con Él si antes no hemos muerto con Él. Para vivir, primero hay que morir. No hay resurrección primero si no ha habido muerte antes. Sin resurrección no puede haber gloria. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice Romanos capítulo 6, versículo del 5 al 6, por favor. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí el viejo hombre se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza. El viejo hombre se refiere a nuestro orgullo, el pecado, los malos hábitos, pasiones desordenadas, idolatría, adulterio, fornicación. Esto era lo que éramos antes en nuestra vieja vida. Nuestra naturaleza pecadora determinaba nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Teníamos una vida sin Dios, una vida viciada de malos hábitos, una vida llena de malas costumbres y vicios que nos alejaban de Dios.
que todavía muchos de nosotros seguimos luchando con algunos de estos vicios, Muchos a lo mejor ya dejamos los vicios del alcohol, la droga, la pornografía, pero hay otros vicios que no son tan visibles, como es el vicio de la crítica, el enojo, la falta de perdón, el hablar mal de los demás, el de ser rebeldes. Pero dice la Biblia que el que está en Cristo, todas estas cosas murieron ya. Se clavaron en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. Pasa lo viejo y llega lo nuevo. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas y llenas de vida, hermanos. Segunda de Corintios 5:17 dice que Cristo ya nos hizo nuevas criaturas. Cristo ya nos hizo nuevas criaturas. Y por lo tanto, ya no debemos vivir de acuerdo a nuestra vieja vida que tanto nos esclavizaba. Porque ya todo es nuevo en nosotros. Y no debemos andar como el mundo anda, en odio, en amarguras, en pleitos, en contiendas, en infidelidades, en chismes, codicias. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cada uno de nosotros deberíamos haber crucificado nuestra carne cuando vinimos a Cristo, Pero lastimosamente, muchos de nosotros dejamos ciertas áreas de nuestra vida sin crucificar. Áreas que con el tiempo se convierten en todo un terreno en donde el enemigo cosecha toda clase de obras en la carne, las cuales nos alejan de Dios. La pregunta es: ¿habrá en mi vida parte de mí que no he crucificado aún? Reflexionemos sobre qué área de mi vida aún no he crucificado, hermanos. Sobre qué área de mi vida aún sigue viviendo mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. ¿Sí sabe que debe haber un antes y un después en la vida del cristiano? Claro que sí. El creyente genuino ha muerto a la vida vieja y ha resucitado a una nueva vida. Pero hoy muchos creyentes que son quieren estar intermedios. Viven entre Egipto y en Canaán. Viven en la vieja vida y la nueva vida. O sea, quieren estar en el mundo y a la misma vez quieren estar como iglesia. Desean salvarse, pero tampoco quieren perder las atracciones del mundo. Estos son luz que no alumbra, son fuente que no fluye, son semilla que no crece, son cristianos que no testifican de Cristo. Tienen labios, pero los tienen sellados para testificar a Cristo. Ahora, si piensas que puedes mantener tu boca cerrada y ganar gente para Cristo solamente con tus acciones, piénsalo de nuevo. Si piensas que los perdidos interpretarán tu silencio como un apoyo al Evangelio, piénsalo de nuevo. Dice la Biblia en Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén.